Hola chicos, ¿cómo van? Bienvenidos. Esta es una nueva entrega del Profe González. La idea es que pues estamos subiendo videos con contenido nuevo todos los días, todo el tiempo. El tema de que hoy les traigo tiene que ver con el tejido sanguíneo. Profes, si ustedes ven este material útil para sus clases, no hay ningún inconveniente, pueden utilizarlo. Estudiantes, pues la idea es que mejoren sus habilidades en estos temas de biología. Y pues nada, este tema de tejidos sanguíneos básicamente lo estoy viendo en los grados octavos, refuerzo algo en grados novenos, y en 11 lo involucro mucho con lo que tiene que ver con bioquímica y todo lo que es química orgánica. Entonces, no siendo más, como siempre digo, como título, los tejidos sanguíneos. Bueno, para que primero nos vayamos haciendo una idea, ¿qué es esto del tejido sanguíneo? Entonces, nosotros ya sabemos que los tejidos son un conjunto de células, ¿verdad? Entonces, pues como definición general, yo diría que el tejido sanguíneo es un conjunto de células que tienen como función el transporte de sustancias, ¿verdad? Entonces vamos a colocar aquí la definición. Entonces, ¿qué es el tejido sanguíneo? Entonces es un conjunto de células, ¿cierto?, encargadas del transporte de sustancias a todas, óigase bien, a todas las células del cuerpo. ¿Listo? Dato curioso, entonces el tejido sanguíneo es un tejido líquido, ¿no? Entonces, básicamente su mayor contenido es agua, ¿verdad? Bueno, profe, ¿dónde se crea? ¿Dónde funciona toda esta parte? Pues, como ya lo vimos en videos anteriores, la sangre o el tejido sanguíneo se crea en la médula ósea, dentro de los huesos. Sí, entonces uno diría, uy, no, pero ¿cómo así? Básicamente los huesos son los encargados de crear la sangre. Entonces vamos a revisar un esquemita que por aquí me encontré de cómo los huesos van a crear la sangre. Entonces, por lo general, siempre dibujo yo de esta manera. A ver cómo nos queda este dibujito. Pues lo ideal es que ustedes organicen su huesito bien bonito. Vamos a cortarlo aquí. Acuérdense que por dentro del hueso hay también, digamos que, un sistema de irrigación sanguínea, ¿no? Entonces ahí está irrigando la sangre. Entonces hay sangre, digamos que, como el estilo de venas y arterias, más o menos, para que pues lo tenga. Entonces este espacio, el interior del hueso, lo vamos a conocer como la médula ósea. ¿Listo? Y ahí en la médula ósea es donde se empiezan a crear esas células sanguíneas. Entonces lo vamos a colocar aquí, que adentro de la médula ósea, de todos los huesos del cuerpo, entonces se crean las células sanguíneas. Básicamente vamos a hablar de tejido sanguíneo, no de sistema circulatorio. Entonces, si yo hablo de tejido sanguíneo, obligatoriamente tengo que hablar de las células que componen el tejido sanguíneo y no del sistema circulatorio. Entonces, por ende, no vamos a hablar del corazón, porque pues del corazón ya hablamos que era un tejido muscular. Pero sí quiero que revisen que las células sanguíneas, ¿cierto? Dentro de la sangre vamos a establecer que hay tres tipos de células muy importantes. La primera célula se va a conocer como el glóbulo rojo, perdón. El glóbulo rojo, también conocido como eritrocito, el glóbulo blanco, también conocido como leucocito, y las plaquetas. ¿Listo? Entonces, básicamente estas tres células se crean dentro del hueso y son las que le van dando estructura y forma al tejido sanguíneo. ¿Listo? Bueno. Para empezar, entonces vamos con los datos importantes sobre el tejido sanguíneo. Entonces, más o menos el tejido sanguíneo se ha establecido que ocupa el 7% de todo el peso corporal. ¿Listo? Entonces coloquémoslo aquí. Entonces, el tejido sanguíneo
ocupa aproximadamente el 7% del peso corporal. ¿Cómo así que el 7% del peso corporal? ¿Sí? Entonces, básicamente, si usted quiere saber cuánta sangre tiene, lo único que tiene que hacer es lo siguiente. Entonces, sangre total es igual a su peso en kilogramos, ¿cierto? Multiplicado por 0,07. Y ahí automáticamente ya le sale el ejercicio. Entonces, pongamos un ejemplo. Entonces, digamos, una persona que pese 100 kilos, entonces peso total de sangre es igual al peso, 100 kilos, ¿verdad? Multiplicado por 0,07. Y eso nos da que aproximadamente son 7 kilogramos de sangre. Entonces, una persona que pesa 100 kilos aproximadamente puede tener 7 kilogramos en todo su cuerpo. ¿Listo? Más o menos. Bien. Para que lo entendamos, también vamos a revisar que si yo puedo coger una gota de sangre, ¿cierto? Yo veré que aproximadamente el 90% del tejido sanguíneo, este es otro dato curioso, del 90, 93, incluso hasta 94 dependiendo, es aproximadamente agua. ¿Sí? Aunque hay libros que lo reportan en el 96, ¿listo? Por ciento de agua. Y el restante 4% son células, ¿listo? Más o menos para que se den cuenta de cuánto es. Pero es que ese 4% que resta es un jurgo de células, ¿listo? Bueno, para entenderlo, entonces lo vamos a revisar. Primero vamos a hablar del primer tipo de células. A estas células vamos a conocer como hematocitos. Hematocitos, o también conocidos como los glóbulos rojos. ¿Listo? Son el primer tipo de células sanguíneas. Sobre decir algo, por la sangre también se transportan infinidad de sustancias. Entonces, yo dije que era transportar sustancias, sí, claro. El alimento, la comida, por ejemplo, tú comes, todo el alimento entra a la sangre y ese alimento va a todos los tejidos del cuerpo. Los desechos, entonces todo el tejido del cuerpo genera desechos, esos desechos son capturados por la sangre y son llevados al riñón según corresponda para hacer la eliminación de las toxinas o los desechos, ¿bien? Otra opción es, por ejemplo, el oxígeno. Entonces, cuando tú respiras, todo el aire ingresa a los pulmones y por medio de los pulmones ingresa a la sangre, al tejido sanguíneo, ¿cierto? Por ese tejido sanguíneo es llevado a todas las células, particularmente a las que sean tejido muscular, tejido nervioso, a todas. Y estas células llegan, cuando ingresa el oxígeno, ingresa a la mitocondria, ¿cierto? Se realiza el ciclo de Krebs, algunos pues lo han revisado, tiene que ver con el metabolismo de la energía, se produce el dióxido de carbono y ese dióxido de carbono debe ser recogido otra vez para ser llevado a los pulmones. Toda esa función la realiza el sistema sanguíneo, ¿listo? Lo mismo el mecanismo de las hormonas, ¿no? Entonces, ustedes saben que dentro del cerebro tenemos una infinidad de glándulas, el hipotálamo, la hipófisis, que secretan esas sustancias. Como el cerebro está en contacto con la sangre, pues esas sustancias viajan por la sangre, por el torrente sanguíneo y se dirigen a todos los tejidos donde tienen el lugar de acción. ¿Listo? Al igual, por ejemplo, la adrenalina. La adrenalina se produce en las glándulas suprarrenales, en la parte superior del riñón, y se libera la sangre. Entonces la adrenalina va a todas las células del cuerpo. ¿Listo? Y esa adrenalina, pues, dependiendo del lugar al que llegue, por medio de la sangre, tiene una acción específica. ¿Bien? Entonces, ya sabiendo todo eso, vamos a revisar la primera célula, una de las más importantes y de las más interesantes. ¿Listo? Entonces, primero, esta célula le da el color rojo a la sangre. ¿Listo? Entonces, es la encargada de darle el color correspondiente a la sangre. ¿Cómo así que el color correspondiente a la sangre? Sí, o sea, la sangre es roja gracias a los hematocitos. ¿Pero por qué? Porque en su interior hay una proteína conocida como la hemoglobina. En su interior se encuentra
una proteína llamada hemoglobina. ¿Listo? Profe, pero esa hemoglobina, ¿qué? ¿Para qué funciona? Bueno, muy simple. Da la casualidad que la hemoglobina es la encargada de atrapar el dióxido de carbono y el oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? O sea que la función del hematocito principalmente es transportar los gases dentro del tejido sanguíneo. Entonces colocamos aquí, por medio de la hemoglobina, el glóbulo rojo transporta los gases. ¿Cuáles gases? Oxígeno y dióxido de carbono. ¿Listo? La hemoglobina es la que atrapa. ¿Listo? Pero un dato crucial, esa hemoglobina funciona, la hemoglobina necesita hierro, el elemento como tal, hierro, para funcionar. ¿Listo? Para funcionar. Sin el hierro, la hemoglobina no puede atrapar el oxígeno y no puede atrapar el dióxido de carbono. ¿Listo? Entonces, eso nos da origen a una enfermedad que se llama anemia. No sé si han escuchado hablar de la anemia. La anemia es una enfermedad que se debe a la deficiencia de hierro. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Coloquemos aquí la deficiencia, o mejor, dietas bajas en hierro, ¿cierto? Entonces causan anemia. ¿Qué es la anemia? La anemia es una enfermedad por deficiencia de hierro. ¿Y qué pasa dentro del cuerpo? Básicamente el glóbulo rojo no puede atrapar el oxígeno. Y como el oxígeno es necesario para producir energía en la mitocondria y no lo puedes transportar, pues puedes estar respirando todo lo que quieras, pero el cuerpo no está produciendo la energía por el alimento. ¿Listo? Y entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que el cuerpo no produce energía, a la persona le da sueño, le da decaimiento, ¿cierto? Entonces ahí es donde dice, oiga, ¿qué le pasa? ¿Está anémico? Pues sí, es porque justamente no tiene hierro y por ende no puede transportar el oxígeno necesario para realizar el ciclo de Krebs. ¿Listo? Bueno, eso hasta ahí. Vamos entonces por el otro lado. Vamos a dibujar cómo se ve el glóbulo rojo para que, pues digamos que se vaya entendiendo cuál es la parte y cuál es su importancia ahí. Bueno, se me olvidan varias cosas. El glóbulo rojo también es el encargado de determinar el grupo sanguíneo, ¿no? Entonces vamos a ver aquí cómo es un glóbulo rojo. En los dibujos me los pintan muy bonitos. Vamos a ver si yo puedo dejarlos así todos bonitos. Todos bonitos, bonitos. Bueno, de todas maneras, ustedes sí bien chéveres esos dibujitos. La idea es que yo me mato aquí para que ustedes hagan esos dibujos muy pero muy bonitos. Bien, otra cosa, el glóbulo rojo es una de las células más abundantes dentro del tejido sanguíneo, ¿no? Es una célula terriblemente abundante. ¿Listo? Es la más abundante de las 3 células que existen. ¿Listo? Pero sobra decirlo, pues su importancia lo amerita, ¿no? Más o menos así se ven los glóbulos rojos. Listo. Entonces, bueno, profe, ¿y por qué es importante ese glóbulo rojo? Bueno, entonces otra cosa muy importante es que dependiendo de los receptores que tenga en la parte exterior, el glóbulo rojo se determina el tipo de sangre. Entonces, por ejemplo, si tengo un glóbulo rojo con un receptor tipo A, el tipo de sangre es A, ¿cierto? Si tengo un glóbulo rojo con un receptor tipo B, el tipo de sangre es B, ¿cierto? Si tengo un glóbulo rojo con los dos tipos de sangre, tanto A como B, ¿cierto? Con los dos tipos de receptor, entonces este será una B. Y si tengo un glóbulo rojo que no tiene ninguno de esos dos receptores, el tipo de sangre es 0, ¿listo? No es O como nos habían dicho antes en la gente. Entonces uno no es O positivo o negativo, uno es 0, ¿listo?
Oiga, profe, ¿y esa vaina del negativo y el positivo? Bueno, eso se debe a otro receptor que se investigó con un macaco que se llamaba el macaco rhesus. Entonces, la analogía del macaco rhesus, que tiene unos, digamos que un receptor muy similar al del humano, pues si yo reviso y hago, digamos que las siglas de rhesus, me da RH. Entonces, cuando usted le dice un grupo sanguíneo, usted en la cédula tiene una cosa que es el grupo y otra cosa que es el RH. Entonces, el RH es rhesus, ¿cierto? Corresponde a positivo si tiene el receptor rhesus y negativo si no lo tiene. Entonces, yo podría ver aquí un glóbulo rojo que tiene el receptor rhesus, ¿cierto? Lo tiene. Si lo tiene, este señor sería positivo. Y el grupo podría ser A, ¿cierto? Aquí está el receptor A. Entonces esto sería A positivo, ¿verdad? Pero podría darse el caso en donde yo tengo un glóbulo rojo, ¿cierto? Que no tiene rhesus, pero tiene el receptor A. Esto sería A y como no lo tiene, es negativo. ¿Listo? Entonces en este caso también, los que aquí dibujé, pues todos serían negativos porque no los tiene, ¿no? Pero si les dibujo el receptor rhesus, básicamente van a encontrar. Entonces, ustedes, su tipo de sangre, por eso aparece en la cédula o en la tarjeta de crédito, la tarjeta de identidad, aparece grupo de sangre y RH. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos son los dos factores digamos que son importantes para la transfusión. Entonces, básicamente estos son los dos factores de transfusión de sangre necesarios, ¿no? Entonces, más adelante, cuando veamos todo lo que tiene que ver con la dinámica del sistema sanguíneo, revisaremos cuál le puede donar a cuál puede recibir de cuál, ¿listo? Eso depende más o menos de la estructura de cómo esté su sangre, ¿no? Hay otras células que están involucradas en estos procesos y desafortunadamente si yo llego a hacer una transfusión de un grupo que no corresponde, lo que puede hacer es que se me coagule la sangre, ¿listo? Entonces por eso yo debo respetar estos dos órdenes, ¿listo? Entonces esta es otra función muy importante que tienen los glóbulos rojos. Vamos a escribirla aquí. Entonces determinan el grupo sanguíneo en las personas. Y no solo en las personas, en los seres vivos, ¿listo? ¿Por qué, profe? Las vacas tienen también grupos sanguíneos, los perros también tienen grupos sanguíneos, todos los animales tienen también un específico grupo de tipo de sangre. Profe, ¿y eso a qué debe? Porque no todos, si somos humanos, todos deberíamos tener el mismo tipo de sangre. No, esto debe a factores de evolución, de selección natural, ¿cierto? Entonces parece ser que dependiendo del clima se fueron seleccionando ciertos grupos de sangre, fueron creándose nuevos tipos de sangre y pues nada, eso es lo que nos ha creado hasta la actualidad. Bien, esto también se lo debemos a la genética. Entonces, ese capítulo lo veremos más adelante cuando empecemos a revisar todo lo que tiene que ver con genética. Muy bien, hemos visto el primer tipo de célula, ¿cómo se llama? El glóbulo rojo. Muy bien, vamos con el siguiente tipo de célula. Entonces, el siguiente tipo de células se llaman los leucocitos, las células leucocitarias. Voy a borrar aquí. El siguiente tipo de célula van a ser llamados los leucocitos. ¿Listo? Los leucocitos son células también conocidos como glóbulos blancos, ¿no? Todos los glóbulos blancos. Y realmente no son como los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos solo hay un tipo de glóbulos rojos. En el caso de los leucocitos hay muchos tipos de glóbulos blancos, ¿cierto? Y todos están involucrados en el sistema inmunológico. ¿Listo? Entonces estas son las personas, las defensas del cuerpo, ¿verdad? Lo que nos decía la mamá, ay, es que lo cogió bajo defensas, pero realmente corresponde a las células que se encargan de proteger al cuerpo de agentes patógenos. Bien, coloquémoslo acá. Entonces, son las células blancas encargadas del sistema inmunológico. En otra palabra, son las defensas. Bien, hay varios tipos de células blancas. Bien, y ya vamos a explicar más o menos cómo funciona nuestro sistema inmunológico. Bien, o sea,
el tejido sanguíneo es el que se encarga de defendernos de los agentes patógenos, ¿no? Para que lo tengamos ahí claro. Entonces, repito, son las células blancas encargadas del sistema inmunológico. Hay varias. ¿Listo? ¿Cuáles son esas primeras? Entonces, la primera célula que vamos a encontrar se llama el neutrófilo. ¿Listo? Dentro de los leucocitos, el primer tipo de célula se llama el neutrófilo. ¿Listo? Es un glóbulo blanco. Es la célula más grande que encuentra en el tejido sanguíneo, ¿listo? De los glóbulos blancos. Entonces, son las células de mayor tamaño en el tejido sanguíneo. ¿Listo? Y tiene una función muy especial. Y es fagocitar. Acuérdense que a nivel celular yo utilizo esa palabra, fagocitar. ¿Listo? Que sería como comer, más o menos. Entonces su función es fagocitar. Entre paréntesis coloquémosle aquí comer agentes patógenos. ¿Qué es un agente patógeno? La palabra agente patógeno que me puede producir una enfermedad, una patología. ¿Listo? Entonces, patógeno es que me puede enfermar. Su función es fagocitar. Se come todo lo que tiene que ver con agentes patógenos que puedan causar infecciones, que puedan causar enfermedades. ¿Listo? Vamos a dibujar rápidamente aquí el neutrófilo. Entonces, el neutrófilo es una célula muy grande. Muy grande. ¿Listo? Y tiene un núcleo un poquito amorfo, ¿cierto? Es una célula nucleada, más o menos se ve así, ¿listo? Digamos que todo esto va de un color en específico. Yo siempre coloco los núcleos de color morado por la tinción, acuérdense. Usamos azul de metileno, se utilizan tinciones que quedan de esa forma. Entonces por eso los núcleos quedan como morados. Y no solo eso, en la parte exterior tiene como unas burbujitas que a la larga vienen siendo unos ribosomas, ¿verdad? Entonces estos ribosomas son los encargados de producir esas proteínas, esas enzimas que ayudan a que el neutrófilo se pueda comer los agentes patógenos. ¿Listo? Les voy a mostrar aquí una fotico de cómo se ve al microscopio los neutrófilos. ¿Listo? No sé si lo alcanzan a ver ahí. Entonces la colocamos ahí al ladito para que lo tengan ahí presente. ¿Sí ven que se ven como moraditos? Esos son los neutrófilos y son células muy grandes. Bien. Los demás ahí son glóbulos rojos, no sé si los ven. Son, en comparación con las células rojas, son un poquito más grandes. Bien, aquí voy a mostrarles cómo se ve digamos que el neutrófilo así como en tercera dimensión. ¿Listo? Entonces para que se vayan haciendo una idea de cómo se ve el neutrófilo a un microscopio. ¿Bien? Listo. Sí, yo sé que no quedó así súper perfecto, pero la idea es que ustedes vayan revisando más o menos cómo queda. El siguiente tipo de células se van a llamar los basófilos. ¿Listo? Son células un poquito más pequeñitas. ¿Listo? Solo aparecen cuando hay infección o cuando hay una enfermedad muy específica. Tiene que ver con alergias, tiene que ver con algunas cosas pasadas. Entonces, por lo general, su función es producir histamina y heparina. Y pilas con esto, ellos son los encargados de que a usted le dé gripa. La gripa no es el virus que usted, ay no, el virus me está produciendo esto. No, quien realmente produce los síntomas gripales es el basófilo, a causa de que el virus esté ahí. Pero acuérdense que es un mecanismo de defensa, o sea, no lo culpen, porque realmente no lo hace así por de mal, que no, que voy a dejar a este tipo mocoso, inmundo. No, realmente es porque es un medio de defensa. Imagínense esto, usted está lleno de virus al 100 y pues a usted no le sirve que sigan entrando. Entonces, una de las formas que tiene para evitar que sigan entrando es crear moco en las zonas donde ingresan las cosas, ¿no? Entonces, principalmente el aire. Entonces, lo que hace es bloquear con gran cantidad de moco para que no entren más cuerpos patógenos, no entren más virus. Entonces, primero, usted frena el ingreso de bacterias o agentes patógenos. Segundo, el dolor de cabeza. Bueno, lo que pasa sucede es que la cabeza está llena
de unas cavidades de aire que se llaman senos, ¿listo? Entonces son los senos nasales, maxilares, hay huequitos ahí en el cráneo que le llamamos senos en anatomía. Como estamos tan congestionados, esos huequitos se llenan de moco al 100 y eso hace que la cabeza le pese, que no pueda, que como que le duela, que todo el proceso que tiene una gripa normal. El siguiente factor es que la histamina y la heparina me producen fiebre. Entonces eso sube la temperatura y usted dice, uy no, me voy a morir. Pero realmente la fiebre está orientada a matar las bacterias o matar a algún agente patógeno que está en su cuerpo. Entonces sube, ¿usted cómo mata las bacterias del agua? Hirviendo el agua, ¿no? Entonces básicamente el cuerpo trata de subir su temperatura para que esas bacterias también ralenticen su función. ¿Listo? Entonces básicamente histamina y heparina son los que producen los síntomas gripales. O sea que si usted lo ve bien, no es tan malo que le dé a usted una gripa. ¿Listo? No es malo porque pues realmente usted lo que está haciendo, está evidenciando es que su cuerpo está protegiéndose, ¿cierto? De virus, de bacterias y de agentes patógenos. Una última cosa también importante para que lo revisen. Hay algunos medicamentos en el comercio, ¿cierto? En el mercado, que dicen que tienen antihistamínicos y antiheparínicos. Eso existe. Por ejemplo, el Dolesgripa, por ejemplo, el acetaminofén, o por ejemplo, marcas específicas, bueno, digamos que ya dije Dolex, ya que, pero hay algunas partes, hay algunos analgésicos que disminuyen el dolor que tienen antihistamínicos, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? De hecho, por ejemplo, la loratadina, que es otro antihistamínico, lo que pretende es eso, disminuir la acción digamos, del sistema inmunológico. Entonces, es muy eficaz para reducir las alergias, pero ojo, y también puede ser muy eficaz para reducir los síntomas gripales, pero ojo, tenemos un problema. ¿Cuál es? El problema es que al disminuir la concentración de esas células, digamos que inmunitarias, estamos expuestos a que cualquier virus o cualquier bacteria ingrese y nos acabe, ¿sí? Usted se toma un antihistamínico para que no le produzca moco, sí es cierto, los síntomas de la gripa no los tiene, pero usted sigue teniendo la gripa, ¿listo? Y eso le va a afectar. Entonces quiero que lo vea de esta forma, que a usted le dé gripa es bueno, porque ciertamente está usted evidenciando que su sistema inmunológico está funcionando correctamente. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Ay, mentiras, vamos a hacer el basófilo. Borro aquí. ¿Listo? Entonces, el basófilo es una célula un poquito más pequeñita que el neutrófilo, ¿verdad? Célula muy pequeñita. También tiene unos, digamos, con un núcleo muy, con una forma muy irregular, ¿cierto? Y también tienen algunas burbujitas por ahí, que son los lugares donde se producen las heparina, la histamina, ¿cierto? Ese sería el basófilo. No sé si notan, es un poquito más pequeñito en comparación con el neutrófilo, lo voy a mostrar aquí. ¿Listo? Entonces ahí está para que más o menos revisen cómo se vería un basófilo. ¿Listo? Bien. Recuerden que pueden pausar el video si voy muy rápido con los dibujos. El siguiente tipo de células del tejido sanguíneo se llaman los eosinófilos. ¿Listo? Los eosinófilos actúan o se encuentran presentes en casos de alergias, en casos de presencia de parásitos, ¿cierto? Y asma. ¿Listo? Entonces suelen ser, digamos que actúan en esos casos muy puntuales de enfermedad. Entonces, ¿cómo se ve más o menos un eosinófilo? Es muy grande. Aquí está un núcleo pseudo dividido y está formado por miles y miles de bolitas, organelos, ¿cierto? Esos organelos lo que hacen es más o menos darle estructura a la célula. Entonces, más o menos así ustedes van a ver el eosinófilo. ¿Listo? Son muchas bolitas que le van dando la estructura. Pues vienen siendo ribosomas y estructuras celulares que tienen la función, repito, de defensa en el caso de ataques con parásitos, lo que tiene que ver con asma
y en el caso de algunas alergias. ¿Listo? Y no quiere decir que esto le quite la alergia, ¿no? Sino que simplemente se activa cuando está en presencia de eso, ¿no? Usted me va a decir, ay, profe, pues eso se activa y yo sigo teniendo alergia. Sí, obvio, usted le va a seguir dando la alergia, pero pues sus células están activas, ¿no? Ahora, acuérdese que su cuerpo pues es terriblemente diferente al de a otra persona. Entonces, siempre hay como una predisposición genética a revisar esos factores. Siguiente célula, los monocitos. Voy a borrar aquí. ¿Listo? El monocito. ¿Listo? Entonces, el monocito actúa en caso de enfermedades virales. Actúa en casos de enfermedades virales. ¿Cierto? Actúa en caso de cánceres, de tumores, ¿cierto? O leucomas. Todo lo que tiene que ver con cáncer está asociado aquí. ¿Listo? Entonces, por lo general, siempre están ahí en ese pasaje. ¿Listo? Bueno. Más o menos la célula se ve algo así. Es una célula muy amorfa, ¿cierto? Y su núcleo es muy grande. Digamos, es como lo más definido del monocito. ¿Listo? Su citoplasma es muy amorfo, pero esta estructura interna sí está definida, ¿no? Recuerden, los núcleos yo siempre los dibujo como de morado. ¿Bien? Y finalmente me queda el último tipo de célula blanca, conocidos como los linfocitos. Realmente estos son los encargados de eliminar, no, pero sí de reconocer los agentes patógenos. ¿Listo? Entonces, su función es reconocer, ¿sí?, y marcar los agentes patógenos. ¿Listo? Esa es su función. Reconocer y marcar los agentes patógenos. ¿Cómo así, profe? ¿Sí? O sea, realmente es cierto, puede haber una infección dentro del cuerpo, pero si no es reconocida, pues el cuerpo no va a hacer nada para atacarla. Así que realmente quienes hacen ese reconocimiento son los linfocitos. ¿Listo? Se activan en casos de enfermedades virales. En caso de enfermedades virales, ¿cierto? En cáncer, ¿cierto? Y existen dos tipos de células, ¿listo? Óigase bien, están los linfocitos B y los linfocitos T. ¿Estamos? Entonces, siempre van a haber dos tipos de células linfocitarias. Una es la de la memoria y la otra es la de generación de anticuerpos. Ya les voy a explicar qué son esos. ¿Listo? Entonces, primero arranquemos con los linfocitos B. Los linfocitos B son los encargados de crear anticuerpos. ¿Listo? Son los encargados de crear anticuerpos que reconocen, ¿listo?, que reconocen los agentes patógenos. Mejor que identifican, porque es que tampoco reconocen, que identifican los agentes patógenos y los marcan. Óigase bien. Entonces, digamos que esas sustancias, esos anticuerpitos, van y se adhieren al agente patógeno marcándolo. Queda ahí pegado. Entonces, cuando a un neutrófilo dice, uy, ese tipo es algo para comer, y se lo come y lo elimina. Entonces, una bacteria ingresó, los linfocitos lo marcan y viene el neutrófilo y se lo come. ¿Vale? Así es más o menos como funciona el sistema inmunológico. ¡Ay! Se me cayó aquí el borrador. Bueno.
Ya vamos a mirar cómo se ven estos anticuerpos. Y vamos a ver el caso de los linfocitos T. Entonces, una cosa es producir los anticuerpos y otra cosa es tener memoria de cuál fue la enfermedad que le dio alguna vez. Así que los linfocitos T se encargan de la memoria inmunológica. ¿Cómo así que de la memoria inmunológica? Sí. Entonces, esta es la razón por la cual a usted nunca le da el mismo virus en su vida y siempre genera resistencias a eso. ¿Por qué? Porque a usted le da un virus. El virus, como tal, produjo una enfermedad mientras tanto, pero fue reconocido por un linfocito T que se lo comieron y lo eliminaron allá con los neutrófilos. Y este le pasa la información al linfocito T para decirle, oiga, lo eliminamos de tal y tal manera. Guarde eso ahí porque si vuelve a ingresar, pues ya sabemos cómo matarlo. Entonces, razón por la cual se busca que los niños se enfermen cuando son bebés, cuando son niños, porque cuando adultos ya no les va a dar, porque ya se enfermaron de lo que le daban. Y su sistema inmunológico guarda almacena esa información y no le vuelve a dar, ¿listo? Entonces por eso se dice que una gripa nunca le vuelve a dar en su vida, ¿listo? Bueno, muy bien. ¿Cómo se ve un linfocito? Más o menos es definido, ¿cierto? En un núcleo muy, pero muy, muy grande, ¿cierto? Lo vamos aquí colocando de color moradito, pero tiende a tener una forma circular muy, muy, muy definida. ¿Listo? Eso sería un linfocito T. Bueno, profe, ¿y qué es lo que producen? Pues ellos producen unas sustancias chiquiticas que se llaman anticuerpos y son unas proteínas, ¿listo? Tienen esta forma proteica. Ya les voy a mostrar, parecen como unas Ys. Y estas Ys, óigase bien, cuando viene una bacteria, por ejemplo, la Y se adhiere, reconoce, oiga, no todas, o sea, hay algunas, por eso es que produce tantas. Entonces, cuando se adhiere, aquí tiene una cabeza que es reconocible. Entonces, los neutrófilos van y se comen todo lo que esté marcado. Esta es una forma de marcar, de adherirse, ¿listo? Entonces, todos los días, sus linfocitos están produciendo nuevos anticuerpos. ¿Para qué? Para que reconozcan las enfermedades. Vamos a revisar cómo se ve un anticuerpo y más o menos cuáles son sus partes para que lo revisen. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo son los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas, ¿listo? Creadas por los linfocitos. ¿Listo? Creadas por los linfocitos. Los linfocitos B, ¿no? ¿Listo? Para identificar los agentes patógenos. ¿Listo? Esa es la función de los anticuerpos. ¿Cómo se ve un anticuerpo? Bueno, básicamente tienen varias estructuras. Son proteínas alargadas. Entonces aquí está una sección de la proteína que está dividida en dos. Y aquí viene la otra sección de la proteína. ¿Listo? Estos son anticuerpos. ¿Listo? Repito, todos los días estamos creando anticuerpos nuevos. Y adicional está plegado aquí con otra formita. ¿Listo? Entonces, la zona de la parte de arriba es la que reconoce el antígeno. ¿Qué es un antígeno? Entonces es una molécula que tiene que ir a reconocer. Miren, aquí está, por ejemplo. Esto es un antígeno. O un agente patógeno. Y este es el anticuerpo. ¿Listo? Entonces el anticuerpo lo que hace es adaptarse. Y digamos hay anticuerpos que no los reconocen. Así que lo que hace este linfocito es seguir produciendo de diferentes formas hasta que alguno le pegue y lo reconozca. Entonces cuando lo pegue y lo reconozca, lo identifica y ahora él puede secretarlo todo el tiempo para que sea identificado. ¿Listo? En esta zona es donde se encuentra el reconocimiento del neutrófilo. Entonces todo lo que esté marcado con el anticuerpo va al neutrófilo que lo reconoce y se lo come, lo elimina. ¿Listo? De hecho, este es uno de los sistemas más o menos que se utiliza para producir algunos sueros antiofídicos, ¿no? Entonces, sueros de venenos para serpientes o de algunos animales, lo que hacen es
digamos, tomar dosis muy pequeñas, no letales, del veneno, se lo inyectan a un animal, puede ser una cabra, y la cabra, obvio, se va a enfermar, le va a dar duro. Pero con el tiempo, sus linfocitos van a producir un anticuerpo que reconoce el veneno y los neutrófilos lo pueden eliminar. ¿Qué hacemos? Después extraemos la sangre de la cabra o del animal, le sacamos los anticuerpos y se los inyectamos a un niño o a una persona que haya sido mordido. Entonces, como se inyectaron, el neutrófilo ya los puede reconocer y elimina el veneno de una. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos así es que sí funciona. De hecho, así funcionan las vacunas. Entonces, lo que hacemos en una etapa muy temprana es coger a los bebés y le damos las bacterias o los virus, algo de una forma que esté atenuado, que no sea letal. Entonces al bebé se va a enfermar cuando es bebé, ¿cierto? Lo que le inyectan al bebé es ese virus, pero atenuado, y eso hace que sea más fácil para el sistema inmunológico reconocerlo. Cosa que cuando llegue el virus de verdad, grandote, fortototote, a dañar al ser vivo, pues él ya tiene en su sistema inmunológico la memoria y por tanto puede producir los anticuerpos para no tener la enfermedad. ¿Listo? Entonces, esa es la importancia de vacunarnos, ¿no? Para que lo tengan ahí presente. Bueno, ya acabamos con el sistema inmunológico, que son las células blancas. Solo nos queda un último tipo de células y son las plaquetas. ¿Listo? Las células plaquetarias. Entonces, las plaquetas son un tipo de células, no son tan bonitas, son más bien como alargaditas, así, ¿cierto? Todas alargaditas, amorfas, nucleadas, ¿cierto? Células ahí chiquiticas. Bien, entonces lo que hacen es, su función es coagular la sangre en caso de heridas. Entonces ayudan a la cicatrización. Como la sangre es un tejido líquido, si tú te cortas, pues se sale todo. Entonces debe haber un paso ahí que permita sellar y que no salgan las demás células. No se riegue la sangre, el tejido líquido. Entonces si se riega todo, pues uno se desangra. Entonces básicamente las plaquetas se encargan es de curar las heridas. ¿Listo? Entonces esa es su función. Bien. Utilizan los 12 factores de coagulación. Se necesitan 12 factores, 12 moléculas para poder coagular. ¿Listo? Básicamente lo que hacen las células es crear una cosa, unos coágulos llamados trombos. Los trombos lo que hacen es sellar la herida e impiden que se desangre una persona. ¿Listo? Más o menos vamos a verlo aquí cómo funciona. Entonces, básicamente, vamos a decir que esta es la piel. Aquí hubo una herida, ¿cierto? Una herida. Y obviamente aquí está saliendo todos los glóbulos, está saliendo toda la sangre, ¿no? Entonces lo que hace es venir, se adhieren las células una encima de la otra, taponando y cerrando la herida. Y cicatrizan, ¿no? Y esto impide, primero, que ingresen agentes patógenos. O sea, prohíbe el ingreso. Y también evita que la sangre salga del cuerpo. ¿Listo? Y esto continúa aquí normal. Entonces el proceso, lo que está relacionado ahí es a la cicatrización de las heridas. ¿Listo? Pilas. Algunas personas tienen problemas con la producción de plaquetas. ¿Listo? Eso les impide la cicatrización adecuada. Pero también hay personas que tienen excesivo número de plaquetas. Y esto les puede facilitar la formación de unas estructuras llamadas trombos. Los trombos pueden coagular la sangre y eso les puede dar un paro cardíaco a la persona. Entonces, siempre hay que estar como en los niveles. Entonces, por lo general esta enfermedad se llama trombosis, ¿no? Entonces se fabrican los trombos, la sangre se coagula, no puede circular y pues la persona muere ahogada, ¿no? Obviamente no ahogada porque no respire, sino ahogada porque su sangre no puede transportar los nutrientes correctamente. ¿Listo? Bueno chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Hemos tratado ya los 3 tipos de células sanguíneas. Repito, glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Listo? Entonces espero que les haya sido de mucha utilidad. Compartan si les gustó y pues nada. Chao, chao. Hasta luego. Que les va bien.